Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Piscis, cariño. ¿Cómo estás, mi pececito? Contra viento y marea, corazón. Aquí estamos, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Es muy importante que mires lo que es la lectura completa, cariño. Comenta, comparte, da un like. ¿Para qué? Para que YouTube te promocione lo que es tu signo, mi querido pececito, ¿vale? Veo que están subiendo, corazón. Yo siempre estoy atento de su signo. Es muy importante. Mira el comercial completo, la lectura completa. Comenta, comparte, da un like para entregarte lo que es tu lectura bonus. ¿Vale, mi pececito? Estás a punto de recibir una lectura bonus. Cariño. Empezamos, corazón. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, yo no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo ningún tipo de dato personal, ¿vale? Lo único que van a encontrar en la descripción de cada video es un correo, cariño. Mediante ese correo se pueden poner en contacto si les interesa lo que es una lectura personal. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale? Empezamos, cariño. ¿Qué me quiere decir el oráculo para vosotros? Dice, el huérfano, mi pececito, ¿qué está pasando, cariño? ¿Qué está pasando? Siento, mi querido pececito, que me dice Richard, me siento incomprendido, incomprendida, siento que no me entienden. Muchos de vosotros, inclusive Piscis, posiblemente acabas de terminar lo que es una relación o simplemente una amistad. Siento que actualmente, mi pececito, posiblemente te vienen recuerdos de lo que vosotros habían planeado juntos o simplemente lo que vosotros habían vivido, la temporada en la cual la comunicación fluía muy bien entre ustedes dos. Mi querido pececito también, cariño, tienes que empezar a buscar nuevas oportunidades, nuevas opciones. No es bueno que te quedes atrapado o atrapada lo que es en tus recuerdos. El número 5 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti, mi pececito. Es muy importante también, Piscis. Siento que en base a lo que tú estás viviendo, posiblemente también te estás descuidando de tu entorno o simplemente de algo que es muy importante para ti. Recuerda que puede ser familia, puede ser trabajo, puede ser proyectos, etcétera, etcétera. Cariño, en esta vida, mi querido pececito, vamos a tener momentos buenos, momentos malos. En esta tierra, cariño, está hecho para guerreros, para guerreras, cariño. Y yo siento que tú eres un guerrero. Yo siento que tú eres una guerrera. Entonces, lo que te ha pasado o lo que tú estás viviendo actualmente, mi pececito, no tiene por qué ser sentenciable en tu vida. Yo te recomiendo, cariño, que te reactives. Lámete tus heridas, cariño. Una raya más al tigre o una raya más a la leona no lo va a cambiar, ¿vale? Tú tienes fuerza. Demuestra a los demás, demuestra a esa persona que la vida continúa con él o sin él o sin ella, da igual, ¿vale? Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi pececito. Carta guía, carta consejo para mi pececito. Dime, corazón, si últimamente, o puede ser que a lo mejor de repente te has cruzado con una serpiente, porque he visto esto, he cerrado los ojos, le he visto, inclusive de colores. O a lo mejor tú de repente me dices, Richard, tuve un sueño con una serpiente. Tú tienes que ver cómo es el sueño, ¿vale? Recuerda, Piscis, alguien ha silbado, ay, shh, como diciendo, shh, ¿la has escuchado o no? Como que alguien dice, shh, calla. Me ha querido hacer callar, Piscis, una energía. No sé si lo has escuchado, vale. Recuerda, mi pececito, vale, tú tienes que ver el significado. Tú tienes la intuición muy desarrollado, Piscis. Eres prácticamente Piscis, de todos los signos, tiene un poquito. ¿Por qué? Porque eres el último de los signos. Entonces, eres una persona que eres muy intuitivo, muy intuitiva, eres una persona que también puede ser perfeccionista, eres una persona que puede ser muy dramático, eres una persona que a lo mejor de repente le gusta vivir la vida loca. De todos los signos, tú tienes un poquito, mi pececito. Entonces, aprovecha esos dones con tu intuición. Siento, Piscis, que a lo mejor de repente si tú sueñas serpiente y esa serpiente te quiere atacar o tú te cruzas o una serpiente se cruza lo que es en tu camino, tenlo por seguro, cariño, que posiblemente hay una persona que no está lidiando bien contigo. La carta de loco me dicen, es importante, mi pececito, que empieces otra vez desde cero.
desde cero. El otro mensaje también, mi querido pececito, ten mucho cuidado con los impulsos. No vaya a ser que a lo mejor de repente me diga, Richard, ¿tú crees que a lo mejor de repente si lo escribo a Pepe Lucho o a la Lupe para volver otra vez, va a volver conmigo? Pececito, si tú eres del error, si tú has sido causante para que vosotros dos se separen, pues te puedes poner en contacto, ¿vale? Puedes corregir esto. Pero si esta persona ha sido del error, ¿para qué lo vas a buscar, Piscis? Que sean ellos quienes te busquen. Porque te noto, Piscis, que te quieres arrastrar por los impulsos, ¿vale? Puede ser que muchos de vosotros inclusive están lidiando con un Libra o con una persona que es un poco inestable. Inclusive puede ser que exista lo que es una diferencia de edad. Recuerda, Piscis, no todo tiene que ser amor, no todo. A lo mejor tú me dices, Richard, el problema que yo tengo son con mis hijos, que están muy inestables, son personas que no quieren entender, posiblemente están de repente en un problema, etcétera, etcétera. Recuerda tu don, mi pececito, ¿vale? Tú tienes de todos los signos un poquito. Vamos a ver, signos, Libra. Me sale Cáncer, Libra. Me sale Cáncer, Leo. Y cierras con Capricornio. Siento que para muchos de vosotros también, corazón, está relacionado con la familia y con un viaje. Algún tipo de problema también relacionado con un viaje. Vamos a ver iniciales. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Piscis. Que Dios Universo me ayude, mi pececito. Iniciales. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me dicen? La letra Q. La letra W o M, cariño. La letra V también. Muy bien, corazón, mi pececito, cariño. ¿Qué está pasando? Quiero que cierres tus ojitos. Todo lo que visualicemos, lo que es con el palo de lluvia, es un mensaje que Dios y el universo te quiere dar a ti. ¿Vale, cariño? Escríbeme. Me cuesta responder, pero estoy seguro que algunos de vosotros van a ser los afortunados. Y si no, busca lo que es en internet, interpretación de los sueños, ¿vale? Supongamos, tú con el sonido de palo de lluvia ves una araña. Tú pon lo que es en el internet. ¿Qué significa soñar con araña? Así, la palabra, soñar con araña, ¿vale? La clave es soñar. Muy bien, pececito. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para Piscis, que Dios Universo me ayude para mi pececito. Esto ya parece una lectura bonus. Empezamos, cariño. Muy bien. Dime, mi pececito, ¿qué significa para ti? He visto una persona menor, como un niño, de cabello corto, lacio. Puede ser negro, inclusive rubio, ¿vale? Cabello corto. Veo que este niño siempre como que te toma de la mano. Pueden ser los hijos o puede ser que a lo mejor de repente alguno de vosotros tuvo algún tipo de pérdida. Lo siento mucho, ¿vale, mi pececito? Lo siento mucho. Siento que ese angelito siempre te acompaña, Piscis. Siempre te está cuidando, ¿vale? Siento esto. El otro mensaje, mi querido Piscis, es como si hubiera algo tuyo enterrado o dentro de una cueva. Y veo, mi pececito, que hay un cuervo y ese cuervo siempre está vigilando. Entonces, yo lo que siento, Piscis, siento que a lo mejor de repente, por eso tienen que tener mucho cuidado con sus cosas, Piscis. Mucho cuidado. Tú no sabes, Piscis, con qué tipo de persona te estás rodeando, mi pececito. Vamos a suponer, Piscis, que a lo mejor de repente tú tienes documentos en la cual salen tus datos personales. Cariño, no lo botes a la basura, quémalo, rómpelo, tíralo al desagüe o cómprate una maquinita que lo triture. Porque siento, mi querido pececito, que alguien ha tomado algo que es tuyo. O si tú de repente en el trabajo, en el negocio, pues yo que sé, una caja fuerte, un cajón con llave, algo, mi pececito, ¿vale?
Para muchos de vosotros también, mi querido pececito, siento que a lo mejor de repente hay una persona que tomó una prenda tuya y lo tiene enterrado en un lugar montañoso, montañoso. Y veo que hay un cuervo que vigila, entonces el mal vigila esto, mi pececito. Por eso tenga mucho cuidado, Piscis. Tenga mucho cuidado. Su ropa, su prenda, su ropa, su prenda. Ya, si tú me dices, Richard, bueno, Richard, quiero regalar, pues entonces yo qué sé, cariño, una persona de confianza. O simplemente, cariño, pues hay muchas instituciones que quieren de repente ropas usadas para las personas que necesitan, también lo puedes entregar ahí, pero no lo botes a la basura, cariño, porque tú no sabes la maldad que existe a tu alrededor, mi pececito. ¿Quién te dice a ti, Piscis, que a lo mejor de repente, yo qué sé, tú botaste lo que es una camisa al contenedor o a la calle, a la basura, alguien sabe que es tu prenda, tiene de repente algo negativo contigo y ya está, te tiene atrapado y atrapada, mi pececito. Entonces, tienes que ir con cuidado, ¿vale, Piscis? Hay que ser un poco desconfiado en cualquier aspecto de tu vida. A lo mejor de repente los problemas que tú estás teniendo también está vinculado con esto, Piscis. Hay que ser un poco desconfiado en la vida. Vamos a ver, ¿cómo están tus energías? Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Piscis. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver, corazón, vamos a ver qué me dicen. ¿Cómo están tus energías? Tenemos lo que es la carta del mago, bonita carta. La carta también del 5 de pentáculos. La carta del emperador. La carta de la reina de pentáculos. Muy bien, Piscis. O tú, mi querido pececito, posiblemente puede ser que me diga, Richard, vale, Richard, es cierto, lo he estado pasando muy mal. O a lo mejor de repente puede ser que muchos de vosotros me dicen, Richard, alguien me dijo que me había hecho algún tipo de daño y me estoy haciendo lo que es una limpieza. O simplemente, corazón, estás retomando fuerzas. Yo lo que siento, Piscis, que tú has estado lo que es en oración. Has estado pidiendo lo que es a Dios, al universo. Has estado pidiendo lo que es un milagro. Y yo siento, corazón, que vas a recuperar fuerza. Porque sale lo que es la carta del emperador y aquí tengo lo que es la carta del mago. Mira, vas a recuperar fuerza, mi pececito. Yo lo que siento, Piscis, siento, corazón, no sé de dónde vas a sacar la fuerza o va a pasar la magia o ese pequeño ángel que te acompaña porque te coge de la mano. Siento, cariño, que muchos de vosotros se van a recuperar. Se van a recuperar. Siento, mi querido pececito, también que posiblemente hay una persona que te va a reclamar algo o posiblemente hay una persona que te va a culpar de los problemas que vosotros están teniendo o han tenido, ¿vale? Vamos a seguir, cariño. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. A ver, ¿dónde está el mazo? Aquí. Vamos a ver qué me dicen, cariño, el tarot TV Series. Que Dios Universo me ayude, mi pececito. Que Dios Universo me ayude. El tarot TV Series. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos. Tenemos lo que es la carta del 6 de espadas. Tenemos lo que es la carta del caballero de bastos. Y tenemos lo que es la carta del 10 de copas. Vale. Muchos de vosotros, mi querido pececito, actualmente tienen mucho conflicto con la familia o posiblemente con la pareja. Si tú me dices, Richard, yo no me quiero ir, yo no lo quiero dejar, yo no quiero abandonar esto, las cartas aconsejan, mi pececito, que se den un tiempo. O si tú de repente, mi querido Piscis, piensas que esta persona no se merece ni tu perdón, tienes que alejarte, hacer filtro, porque mira, aquí yo veo, cariño, que hay un conflicto, ¿ves? Como todos están con su mazo, hay un conflicto. Y aquí tenemos lo que es la carta del 6 de espadas y tú estás viendo al conflicto. Es como que tú te aferras, Piscis. Puede ser que a lo mejor de repente me dice, Richard, no puedo olvidar a una persona, puede ser que esta persona está lo que es en un compromiso, puede ser que esta persona no te habla o simplemente se alejó de tu vida, pero sin embargo te cuesta rehacer tu vida, te cuesta creer que este chico o esta chica no es para ti. Es muy importante, me dicen, que te rescates, es muy importante el amor propio, el autoestima, cariño. Solo de esta manera vas a recuperar tu confianza, vas a recuperar la familia, vas a recuperar tu hogar. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando una persona está con la cabeza caliente, cuando una persona, perdón, voy a tomar mi agüita, ya no hay agua ya. Cuando una persona, Piscis, vamos a suponer que tú te has enterado que tu pareja está saliendo con alguien y hay hijos, o hay una deuda.
Entonces, tú quieres que esta persona entre lo que es en razón. Richard, yo no quiero que mi familia se destruya por mis hijos o simplemente porque lo amas mucho. Esta persona, cariño, no te va a hacer caso. ¿Por qué? Porque esta persona está, no puedo decir esa palabra en YouTube, ¿vale? Está emperrado, ¿vale? Está emperrado. Esa persona, cariño, está ciego. Esta persona está como que lo que tiene actualmente, cariño, es un enganche. Es un enganche. Entonces, esta persona no te va a escuchar. Al contrario, esta persona te va a hacer daño. Lo recomendable, mi pececito, dale su espacio. Dale su espacio. Tú continúa con tu vida, porque cuando tú más ruegas, cuando tú estás más detrás de él o de ella, esta persona se le sube el ego. Y esta persona, como no te quiere a su lado, porque está entretenido con él o con ella, pues simplemente te va a ofender. Te va a decir cosas malas. Es muy importante, Piscis, que le dejes ahí tranquilo y tranquila. Si tú haces esto, Piscis, tenlo por seguro que este chico o esta chica, con el tiempo va a reaccionar, va a decir, wow, Piscis al final no luchó por mí. Piscis al final está rehaciendo su vida, se va a dar cuenta, porque si no, cariño, se va a encaprichar más con la otra persona, ¿vale? Solo como consejo, solo de esta manera vas a poder reconstruir otra vez tu vida o el contacto con él o con ella. La desesperación no es bueno. Solteros y solteras, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, Piscis. Que Dios universo me ayude, Piscis. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas, la carta del Mago, la carta del 4 de Oros y tenemos lo que es la carta del 7 de Espadas, con lo bonito que estaba, cariño. Siento, mi querido pececito, que hay una persona que ya te pretende o hay una persona que va a hablar de sus sentimientos. Veo que esta persona no se va a rendir. Esta persona, cariño, te va a insistir. Inclusive va a ser muy detallista. Te va a hacer regalos, te va a comprar cosas, te va a llevar a comer, etcétera, etcétera. Pero veo, mi querido pececito, que esta persona, a lo mejor de repente tú no quieres estar con él o con ella porque tu intuición te dice que algo oculta. Algo oculta, porque cierras con la carta del 7 de espadas. Siento que este hombre o esta mujer, cariño, algo oculta, pero a lo mejor de repente, pues tú le gustas, puede ser el caso que tú le gustas, y este chico o esta chica te va a insistir, ¿vale? Te recomiendo, mi querido pececito, tampoco lo digas el no, conócelo, trátalo, ve hasta dónde llega, trata de conocer lo que es a su entorno, para que así, cariño, haga las cosas bien, ¿vale, cariño? Veo que ese hombre, esa mujer te va a insistir. No sé por qué siento que a lo mejor de repente es un Aries, porque los Aries son así, ¿vale? Las personas del signo Aries son muy competitivos, cariño. No les gusta perder, es esto. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen? Economía. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 2 de oros, la carta de la reina de copas, la carta de la reina de bastos y la carta del 9 de bastos. Cariño, si tú me dices, Richard, me gustaría ser mi propio jefe, mi propia jefa, ¿te gustaría de repente hacer un proyecto, un trabajo con la familia, con los amigos? Hazlo, cariño, hazlo, ¿vale? ¿Por qué te digo? Porque si tú de repente te asocias o haces pacto posiblemente con tu familia, con tus amigos, la economía, corazón, va a mejorar para ti, mi pececito. Va a mejorar, ¿vale? Siento que va a dar frutos, cariño, y vas a hacer un cambio, Tu economía va a mejorar tanto, corazón, que inclusive vas a necesitar personas que te ayuden o personal o vas a contratar, ¿vale, mi pececito? Entonces, si quieres hacer un proyecto, un negocio, hazlo. Las características, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, Piscis, 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 Piscis. Muy bien, cayó una carta. La carta del 5 de copas. Hay una persona que quiere hablar contigo, hay una persona que pide lo que es una oportunidad, pero tú me dices, Richard, oportunidades ya ha tenido este chico o esta chica. Siento que esta persona, cariño, quiere volver otra vez a tus brazos. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro, largo. Posiblemente vosotros viven cerca donde hay agua. Puede ser ríos, puede ser playa, puede ser costa, etcétera, etcétera. Veo que esta persona, alguno de ellos, no supera los 40 años, ¿vale? Pero tú ve tomando lo que es tuyo porque puede ser más.
Algunos de ellos o de ellas tienen lo que es el cabello rubio o cabello castaño. Veo que esta persona que te pide lo que es una oportunidad en su momento, corazón, también te engañó, te puso los cuernos. Pero sin embargo, piensa que a lo mejor de repente tú has olvidado esto. Por eso que esta persona vuelve otra vez a tu vida. ¿Será que Piscis ya me perdonó? La carta del 5 de bastos. Siento que muchos de vosotros, mi querido Piscis, van a estar lidiando con personas de elemento fuego. Hay muchas personas que te van a apoyar en un proyecto, en un negocio, en los estudios, etcétera, etcétera. Desde familia hasta amigos. Muchos de vosotros, mi querido Piscis, también posiblemente están lo que es en una competencia, especialmente lo que es en la parte laboral. A lo mejor de repente tienes lo que es una entrevista de trabajo, pero no eres el único o la única, cariño. Siento que muchos de vosotros quieren de repente algún tipo de ascenso, pero estás en una competencia. Para muchos de vosotros, mi querido Piscis, tienes una conexión muy fuerte con una persona que tiene lo que es un compromiso, sea hombre o mujer. Tiene inclusive hijos. Pero sin embargo, tú me dices, Richard, a veces siento que es mi alma o mi llama gemela. Delgado o delgada, trigueño o trigueña, o piel blanca, pero está bronceado o bronceada. Cabello largo, ondeado, algunos de ellos inclusive se lo pintan. Puede ser que esta persona, inclusive mi querido Piscis, sea tu jefe o tu jefa. Bendiciones, corazón. Gracias por tu apoyo. Mi pececito, te quiero. Ten cuidado, cariño. Me quedo sin voz. Ten cuidado, Piscis, con tus objetos personales, ¿vale? Ten mucho cuidado. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz.